Muy buenos días, un cordial saludo de parte de la Universidad de Córdoba a todos los que nos están acompañando en este segundo World Internacional de Investigación en la formación de profesores de ciencias. Retos y urgencias de la investigación formativa en ciencias para afrontar tiempos de cambio. Universidad de Córdoba, Colombia y Universidad Alberto Hurtado de Chile. Este evento es organizado por el Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de nuestra alma mater y el Departamento de Pedagogía, Media y Didácticas Específicas de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Esta transmisión se realiza por la plataforma Zoom con transmisión de nuestro canal institucional Unicórdoba TV. Universidad de Córdoba, por una universidad con calidad, moderna e incluyente. El segundo Workshop Internacional de Investigación en la Formación de Profesores de Ciencias es organizado por el Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba y el Departamento de Pedagogía, Media y Didáctica Específica de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Constituye una nueva oportunidad académica para que profesores en ejercicio y en formación en este campo se congreguen a partir de discutir, proponer experiencias, propuestas, proyectos y nuevas maneras de atender los desafíos de una educación en ciencias en tiempos de crisis a las nuevas contingencias pedagógicas, didácticas, tecnológicas, culturales y sociales derivadas de la pandemia. A continuación, tendremos las palabras por parte del decano de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la alma mater, el doctor Manuel Cortinas Núñez. Palabras de instalación. Decano. Sí, muy buenos días a todos. Me verifican cómo está el audio porque vengo conduciendo un poquito contra las normas, pero el compromiso es tan grande con estos eventos que aquí estoy. ¿Me confirman cómo está el audio, por favor? Se escucha bien, decano. Muy amable, muchas gracias. Dar la más cordial bienvenida a todas las personas que en este momento compartimos estos escenarios para la docencia, para la academia, para la socialización y comunicación del conocimiento. Este segundo workshop en alianza con la Universidad Hermana de la República de Chile realmente constituye un canal, una plataforma que lo que hace es ratificar una vez más las necesidades que tenemos, sobre todo en nuestra presente época, de estar permanentemente socializando los conocimientos, compartiendo las experiencias, reforzándonos en qué nos falta, pero también afianzando los logros que hemos alcanzado, de tal manera que constituye una oportunidad de poder retroalimentarnos, de poder fortalecernos, de poder avanzar en el quehacer diario, en el estado del arte, de lo que constituye retos actuales para la formación de maestros, especialmente en áreas de primer orden mundial, como es la formación en ciencias naturales. No está de más que en estos momentos invocar los problemas planetarios, especialmente en lo concerniente al medio ambiente, que es algo tan sensible a nivel mundial que constituye punto fundamental dentro de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. De tal manera que a través de la didáctica de las ciencias naturales, a través de la formación del talento humano, pero especialmente a través de las alianzas y esta serie de eventos como este segundo workshop internacional, constituye las oportunidades que se necesitan en el mundo de la academia. De tal manera que ratificamos desde la Facultad de Educación y de nuestra Universidad de Córdoba todo el respaldo para el Departamento de Ciencias Naturales, para ese gran equipo de trabajo. Igualmente, nuestro saludo muy especial para la hermana República de Chile, para su universidad, para todo ese pueblo, esa gran sociedad que en muchos momentos nos ha acogido también a nuestros hermanos colombianos y de otras latitudes. Quiero con estas palabras felicitar a todo el equipo de trabajo y dar por instalado este segundo workshop con la esperanza y sabiendo
que vendrán otros eventos con estas mismas calidades y estos mismos alcances transnacionales. Bienvenidos todos y muy buenos días. Palabras del doctor Manuel Cortinas Núñez, decano de la Facultad de Educación, Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba. A continuación, vamos a escuchar por parte del doctor Roger Elí Torres Vázquez. Él es jefe de programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, las palabras de apertura de este segundo Workshop Internacional de Investigación en la Formación de Profesores de Ciencia, retos y urgencias de la investigación formativa en ciencias para afrontar tiempos de cambio, organizado por la Universidad de Córdoba y la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Profesor Roger. Muchas gracias. Muy buenos días para todos los asistentes. Quiero expresar primeramente mi gratitud nuevamente a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos en estos importantes espacios de reflexión, en estos importantes espacios de formación que conjugan un escenario propicio para una reflexión y una divulgación en torno a lo que es la enseñanza de las ciencias en ese proceso de formación también de los futuros profesionales. Quiero expresar la más cordial bienvenida a las personas que nos atienden, que están presentes en este lugar, de manera especial a universidad, como bien lo expresaba el decano, la Universidad Hermana, Universidad Alberto Hurtado de Chile, a su equipo organizador que ha liderado junto con el equipo al interior de la Universidad de Córdoba la realización de este evento. Expresarle también la más cordial bienvenida al doctor Rabanal, que nos va a acompañar en la apertura de este evento. Y de igual manera saludar también a nuestros asistentes que empiezan a hacer presencia desde Brasil, los que están por llegar también desde Argentina y los demás países que se han convocado a este importante encuentro. De igual manera quiero expresar un sincero reconocimiento a los dos equipos organizadores. Sabemos que lograr consolidar un evento de esta magnitud, de un entorno virtual convocado por la universidad. Quiero expresar el reconocimiento al equipo organizador tanto de la Universidad Alberto Hurtado de Chile como de la Universidad de Córdoba. El reconocimiento al liderazgo a través del comité de investigación que preside la profesora Edith Cadavid y por supuesto la inspiración y el trabajo tesonero que siempre está detrás de estos eventos de la profesora Elvira Patricia Flores, y de igual manera a todo el equipo de docentes que formamos parte de este departamento, a la profesora Mariluz, a la profesora Navi, a ese equipo también que también al que pertenece la profesora Karen Agudelo, y por no tener los nombres, pero no por eso no ser importantes, al equipo de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. En este evento queremos destacar la importancia de la reflexión en torno a lo que es la enseñanza y el aprendizaje y la formación en torno a la enseñanza de las ciencias. Sabemos que la humanidad asiste a unos grandes retos y unos grandes desafíos en torno a lo que debe ser la formación alrededor de la enseñanza de las ciencias. Como nunca, nuestra sociedad y las necesidades del siglo XXI nos imponen a nosotros unos grandes desafíos. ¿Cómo enseñar ciencias? ¿Cómo hacer que esa ciencia sea reflexiva? ¿Cómo hacer que esa ciencia sea acorde a las necesidades de los contextos escolares? ¿Cómo lograr que esa enseñanza y ese aprendizaje de las ciencias se corresponda con los intereses y con las problemáticas que siempre le han preocupado al ser humano alrededor de los fenómenos de la ciencia, de la naturaleza, de la vida misma y por supuesto a este ámbito ambiental que hoy por hoy vemos tan amenazado incluso por la misma mano del hombre? Alrededor de estas preguntas deben girar nuestras más profundas reflexiones y preocupaciones, que seguramente durante este segundo workshop vamos a tener la oportunidad durante estos 2 días de estar nutriéndonos y de estar de manera cooperativa, edificándonos los unos a los otros. Sé que han llegado aquí
propuestas que tienen diferentes niveles. No solamente los ponentes que vienen a enriquecernos con su saber, que vienen a compartir su riqueza, que vienen a compartir su aprendizaje, que vienen a compartir su experiencia con nosotros, sino también los resultados de investigaciones, pero también los avances y las propuestas que han venido siendo liderados por nuestros estudiantes. Detrás de cada propuesta, de cada ponencia, detrás de cada exposición, vamos a tener la oportunidad de mirar el trabajo, de mirar la preocupación de todo ese conjunto de equipos de investigación que día a día seguramente han dado lo mejor para lograr tener una exposición, una ponencia que da gala del compromiso tanto del aprendizaje como de la enseñanza de la ciencia. Quiero anticiparme a felicitar a todos los ponentes, a todos los que aceptaron el reto, que lograron consolidar y llegar a este escenario para venir a divulgar sus aprendizajes, para venir a darnos a conocer sus experiencias y que seguramente nos van a enriquecer durante estos 2 días. Parto de mi decisión personal de durante estos 2 días estar abierto a esos nuevos aprendizajes, a esas nuevas experiencias que de seguro nos van a enriquecer y nos van a dar un aprendizaje significativo en torno a este espectro importante de cómo gira la ciencia, de cómo se transforma, de cómo se renuevan los aprendizajes en medio de una sociedad digital que recoge y que conjuga las diferentes y diversas problemáticas que encontramos hoy, tanto en el contexto escolar y esos grandes desafíos que hoy nosotros mismos le hemos puesto al mejoramiento de nuestro ambiente, de nuestra calidad de vida. Quiero con estas palabras pues dar la apertura a este importante evento y reiterarles la más grata bienvenida y nuestra complacencia de tenerlos hoy en este entorno virtual. A las personas que hoy están aquí con nosotros desde Chile, desde Brasil, decirles que solamente la distancia es la distancia geográfica es la que nos separa, pero que ya forman parte de nuestra comunidad educativa y abogamos porque muy pronto estos encuentros ya los podamos tener de manera presencial. Entonces, muchas gracias por este espacio y bienvenidos a todos. Palabras del jefe de programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, el doctor Roger Eli Torres Vázquez. La Universidad de Córdoba le da la bienvenida a todos los que en la mañana de hoy nos acompaña a este segundo workshop internacional de investigación en la formación de profesores de ciencias. Es organizado por el Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba, Colombia, y el Departamento de Pedagogía Media y Didácticas Específicas de la Universidad Alberto. Recordemos que esta transmisión se está realizando por la plataforma Zoom con transmisión de nuestro canal institucional Unicórdoba TV. Universidad de Córdoba, por una universidad con calidad, moderna e incluyente. A continuación, la intervención de la coordinadora de la maestría de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, Pamela Medina. Doctora Pamela, muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero reciban un cariñoso saludo, profesoras, profesores, estudiantes de maestría, futuros profesores y profesoras, y en especial al equipo organizador de la Universidad de Córdoba, Colombia, y aprovecho la instancia de agradecer la invitación en la organización de este evento, ¿no? Nosotros estamos muy contentos de participar en esta organización, ha sido muy desafiante para el equipo, así que aprovecho de agradecer también. Bueno, hoy nos convoca esta actividad, ¿cierto?, para intercambiar experiencias, enriquecer nuestros saberes, imaginar nuevas posibilidades para la educación en ciencia en nuestra región. Bueno, y son tiempos difíciles, de incertidumbre, la pandemia ha tensionado los distintos ámbitos de nuestras vidas, en especial la labor docente, y este desafío que nos plantea el contexto actual es único, y nos evidencia el compromiso que cada uno y cada uno de ustedes, de nosotros, tiene con la educación, ¿cierto? Y con el anhelo de contribuir a la sociedad que queremos construir entre todos y todas. Y eso nos ha hecho también evidenciar la urgencia, ¿cierto?, de preparar a nuestros niñas, niños y jóvenes de una manera integral.
¿cierto? Hemos evidenciado la importancia, de lograr que las personas se alfabeticen científicamente durante la etapa escolar, para enfrentar, ¿cierto?, esta sociedad convulsionada, ¿cierto?, una sociedad actual y futura, con todos nuestros desafíos, en especial este periodo post-pandemia, con todo lo que implicaba a nivel físico, psicológico, emocional, social, y la crisis climática, ¿cierto?, que en nuestro caso está poniéndose en evidencia peligrosamente con la sequía también, ¿no? Y por lo anterior, ¿cierto?, es imprescindible hacer investigación en los distintos ámbitos de acción de la educación en ciencias, formular propuestas didácticas que efectivamente promuevan el desarrollo de competencias, generar innovaciones tanto a macroescala, ligado a políticas públicas, como a microescala, generando comunidades de aprendizaje, comunidades escolares. Y en este sentido, generar este tipo de instancias nos permite sentirnos parte de una comunidad más grande, ¿no?, que está pensando en los mismos problemas, ¿no? Y sino también en buscar las soluciones, en conjunto, en comunidad, colaborativamente. Así que bueno, les damos la cordial bienvenida al segundo Workshop Internacional y nuevamente agradezco la invitación y la instancia a la organización de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Pamela Medina. Ella es docente del programa de licenciatura en Ciencias Naturales, Educación y de la Universidad de Chile. Ella es coordinadora de la maestría de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. La doctora Pamela Medina, bienvenida también a este segundo Workshop Internacional de Investigación en la formación de profesores de ciencia, organizado por la Universidad de Córdoba y la Universidad de Chile. A continuación, invitamos a la licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y coordinadora del evento, la docente Edith de Jesús Cadavid Velázquez. Muy buenos días y bienvenida a este evento. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, a todos los presentes les doy la más cordial bienvenida al segundo Workshop Internacional de Investigación en la formación de profesores de ciencia. La intención de realizar este evento es con el fin de mostrar un espacio donde se compartan importantes productos que tienen que ver con la trayectoria académica e investigativa de los docentes en el campo de la educación en ciencias. Son los profesores en ejercicios, profesores en formación, desde diferentes niveles de las distintas licenciaturas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y las escuelas normales formadoras de maestros, los que gratamente nos estarán acompañando en estos 2 días. 14 universidades internacionales van a participar de 6 países. Conforman estos 2 días Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y España. Nos mostrarán sus trabajos investigativos, como todos sabemos, el tesón, la disciplina y la actitud crítica que los profesores muestran en sus trabajos de investigación frente a los nuevos retos y experiencias educativas en tiempos de crisis, como fue la pandemia que nos acogió a todo el mundo y estamos de regreso a la presencialidad a clases. Y también las diversas formas de abordarlos para contribuir a la solución de estos nuevos retos. Yo tengo la certeza de que estos 3 días servirán como una sana disculpa para hacer una reflexión colectiva que nos enriquezca a todos, para continuar profundizando en el conocimiento de fenómenos educativos que se vivencian a través de las diversas disciplinas educativas en ciencias de las universidades participantes, y también el profesor en ejercicio de instituciones escolares. Rápidamente quiero concluir y me permitan expresarles que en nombre de todo el equipo coordinador, docentes, estudiantes y administrativos, tanto de la Universidad de Córdoba como de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y muy especialmente a la doctora Elvira Patricia Flores, la impulsadora de estas importantes actividades académicas, el gran regocijo por la presencia de ustedes en este acto cálido y académico. Y mi invitación es a disfrutar el día de hoy, jueves y viernes, de la programación de nuestro workshop.
Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias, profesora Edith de Jesús Cadavid Velázquez, docente del programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y coordinadora de este segundo Workshop Internacional de Investigación en la Formación de Profesores de Ciencia, que es organizado por el Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba, Colombia, y el Departamento de Pedagogía, Media y Didácticas Específicas de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Bienvenidos nuevamente a todos los que se enlazan en esta transmisión que se realiza por la plataforma Zoom y que tiene transmisión por nuestro canal institucional Unicórdoba TV. A continuación, vamos a iniciar la conferencia taller, la reflexión docente, una actividad cognitiva rizomática, desafíos para la formación y desarrollo profesional, a cargo del doctor Luis Eduardo Rabanal Moreno, de la Universidad Santo Tomás de Santiago de Chile. El moderador será el doctor Roger Eli Torres Vázquez, de la Universidad de Córdoba. La idea es que al final de este taller, de este conversatorio, de esta conferencia, se realicen las preguntas. Va a haber un espacio para que se formulen las preguntas y se abra el debate. Profesor Roger Eli Torres Vázquez. Gracias. Bien, dándole, luego de estos actos de apertura, vamos a darle continuidad a nuestra programación durante el día de hoy. Y antes, pues, aclarar de que una vez escuchemos la exposición del doctor Eduardo Rabanal, nos iremos entonces a las exposiciones de las diferentes salas que previamente han sido programadas con unos enlaces de la plataforma Meet. Una vez escuchemos la presentación del doctor Rabanal, tendremos entonces el trabajo de las exposiciones en las diferentes salas. Tengo el grato placer de acompañar y moderar en este primer momento la presentación del doctor Eduardo Rabanal Moreno. Y quiero que los que estamos presentes, vamos a escucharlo, conozcamos un poco más de su vida y seguramente lo que vamos a aprender del día de hoy del doctor Rabanal, pues será el fruto también de su experiencia. El doctor Eduardo Rabanal Moreno actualmente es académico investigador de la Universidad de Santo Tomás y junto con ello colabora como profesor invitado en el programa de maestría en didáctica de las ciencias de la Universidad de Córdoba en Montería, Colombia. El doctor Rabanal ha colaborado en el área de la didáctica de las ciencias en diferentes universidades, tanto de Chile como lo es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Bernardo O'Higgins, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y además es cofundador de la Red Latinoamericana de Investigación en Ciencias Naturales, RedLat. Entre sus actividades se destaca la creación del programa de maestría en didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad Central de Chile y de la estrategia de desarrollo profesional RedLat Conciencia. Junto con ello, atiende a estudiantes de pregrado y posgrado en asignaturas tales como didáctica de las ciencias, investigación en educación científica, taller de investigación y tesis de grado. El doctor Rabanal durante 17 años ha enseñado biología o enseñó biología en educación secundaria a estudiantes entre 14 y 17 años. Paralelamente, inició su trabajo en la formación de profesores de la educación básica y de biología. Su interés profesional y de investigación está en el área de la didáctica, las ciencias experimentales y la del conocimiento profesional del profesor de biología. Intereses que han derivado en la conformación del grupo de investigación, ciencia y enseñanza. Doctor Eduardo Rabanal, bienvenido. Nos alegra contar con su presencia en esta mañana y queremos entonces escuchar su exposición. Muchas gracias por estar aquí, doctor Eduardo. No se escucha, doctor Eduardo.
Esperemos un momento mientras el doctor organiza el audio. Aún no se puede escuchar, doctor Eduardo. Doctor Rabanal, no se escucha. Ahí sí lo revisan. Ahí. Bueno, entonces, mientras el doctor atiende y resuelve algunas situaciones propias de estos entornos virtuales, sabemos que no dependemos solamente de nuestras voluntades, de nuestras capacidades, aló. sino de las capacidades, de los momentos y situaciones tecnológicas. Doctor Eduardo, bienvenido. ¿Ahí se escucha? Sí, señor. Vale, Sí, señor, sí se escucha. muy bien. Bueno, como les comentaba, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar entre amigos y amigas. Tengo el privilegio de estar en el marco de un conjunto de compañeros y compañeras de vida profesional. He establecido lazos de amistad con mis colegas de la Universidad Alberto Hurtado, Pamela, Evelyn. Por lo tanto, para mí es un gusto estar aquí y volvernos a encontrar en este espacio. Y quiero agradecer especialmente la invitación que me hizo la profesora Patricia Flores, con quien hemos ido construyendo lazos profesionales y también una linda amistad que nos moviliza en estos espacios, donde entendemos que la enseñanza de la ciencia se transforma en un andamio de desarrollo, pero al mismo tiempo en peldaños que nos permiten generar más y mejores oportunidades para los niños y niñas de nuestras regiones. Así que desde ahí, muchas gracias por la invitación y espero que lo que haya preparado tenga mucho sentido y tenga mucho valor para los asistentes del evento. Voy a partir compartiendo la pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Sí, creo que ahí. Muy bien. Está muy bien, doctor. Está muy bien. Muy bien. Se ve muy bien. Bueno, yo titulé la presentación La reflexión docente, una actividad rizomática, desafíos para la formación y el desarrollo profesional, como una manera de entender las cosas que hacemos en la formación de profesores desde una perspectiva quizás distinta. Tradicionalmente, cuando hablamos de la reflexión o el pensamiento del profesorado, hemos adoptado ciertas maneras de mirar ese fenómeno que podría, en algún grado, imponernos ciertas restricciones en términos de lograr comprender qué es ese proceso cognitivo o qué es esa actividad cognitiva en el profesorado. Por lo tanto, me he atrevido a mirar la reflexión desde una perspectiva distinta, con el afán o con el objetivo de que sirva de estímulo, pero al mismo tiempo de una manera distinta de mirar los procesos que nos comprometen, que nos competen, para hacer de la formación del profesorado y su desarrollo una posibilidad auténtica de crecimiento y de aprendizaje. Para eso, creo que voy a transitar por dos ejes principalmente: la enseñanza como proceso complejo, tratar de entender o advertir que la enseñanza es un proceso complejo. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros así lo ve, así lo reconoce. Sin embargo, lo que yo pretendo es tratar de colocar sobre la mesa cuáles son aquellos elementos que nos permiten definirla o delimitarla o caracterizarla como un proceso complejo. Teniendo como base la enseñanza como proceso complejo, me atrevo a mirar la reflexión del profesor como un proceso complejo. Repitiendo lo mismo, creo que son dos situaciones, la enseñanza y la reflexión, podemos a priori caracterizarlas como asuntos complejos. Lo que yo quiero tratar de hacer es visibilizar qué es lo que lo hace complejo y cómo esa complejidad nos permite a nosotros tener mayor y mejores comprensiones acerca de aquello. Y al final, una pequeña reflexión que nos invite a pensar en adoptar nuevas formas de entendimiento acerca de la enseñanza de la ciencia y la reflexión que cada uno de nosotros hace sobre ella. Aquí me tapo Como primer punto, bueno, la enseñanza es un proceso complejo. Para intentar abordar eso, les propongo la siguiente situación. Una profesora llega al salón de clase y saluda afectuosamente a sus estudiantes. Todos ellos a coro responden al saludo.
La profesora en su mesa de trabajo ordena algunos papeles, pide a los estudiantes que escuchen y copien una actividad de aprendizaje en el cuaderno. La profesora comienza a leer la actividad y la mayoría de las y los estudiantes la registran cuidadosamente en sus cuadernos. La profesora advierte que uno de ellos no está anotando, entonces decide acercarse y le dice, por favor, ¿puedes copiar la actividad? A lo que el estudiante responde, no, no quiero, profesora. La profesora lo mira y es una situación que nosotros recogimos en el salón de clase hace muy poquito, donde uno logra advertir que hay una profesora que tiene todo un plan de acción, va a poner en juego todo un despliegue, sin embargo un estudiante le dice no. ¿Qué hace la profesora? ¿Qué debe hacer la profesora? ¿Se debe hacer algo? ¿Se esperaba algo así? ¿Eso es parte de la enseñanza? ¿Podría ocurrirnos a nosotros? ¿Se debe saber qué hacer en estos casos? Lo más probable es que ustedes tengan una respuesta para cada una de esas preguntas. ¿Qué debe hacer la profesora? Bueno, abordar la situación, por decirlo así en genérico. ¿Se debe hacer algo? Por supuesto que se debe hacer algo. El problema es que no sabemos o qué hacemos y cómo lo hacemos o bajo qué lógica la construimos. ¿Se esperaba algo así? A veces uno no espera algo así, pero se da la situación. Entonces, esas cuestiones que ocurren en el salón de clase lo llevan a uno a pensar que la enseñanza en virtud o en verdad no es lo que uno planea a priori, sino que es esto que sucede en este microcontexto. Entonces, en ese marco, ¿qué determina la enseñanza? ¿La profesora la determina? ¿El estudiante lo determina? ¿Él o los contextos lo determinan? ¿O son las relaciones que suceden en ella lo que lo determinan? Entonces, ahí ustedes pueden ir dando una vuelta de cuando hablamos de la enseñanza está mediada o dada por el profesorado, o está mediado o dado por el estudiantado, o está dado por las relaciones que se configuran en ella. Adelantando alguna idea, uno debiese esperar en el marco de este ejemplo que son las relaciones las que comienzan a determinar la enseñanza, y no es el profesor aislado o el estudiante de manera aislada, sino que es la relación que se configura. Entonces eso nos lleva a pensar en la necesidad de comenzar a identificar esas relaciones. Punto suspensivo, continúo. El profesor yo marqué en rojo algunas acciones del profesor. El profesor saluda afectuosamente, ordena algunos papeles y pide a los estudiantes que escuchen y copien. La profesora comienza a leer la actividad. Marqué en azul algo que a mi juicio es relevante. La profesora se da cuenta que uno de ellos no está notando. Entonces, lo rojo serían las acciones que habitualmente uno compromete, y lo que está en azul sería una habilidad distinta, que es lograr advertir lo que podría estar fragilizando o potenciando la enseñanza del aprendizaje. Advierte que alguien no copia y por lo tanto decide acercarse a él. Entonces, uno puede ver que en el marco de la enseñanza hay una serie de acciones que uno configura, pero también hay una serie de decisiones que surgen producto de estas configuraciones. Entonces, si yo tomo esa idea y la represento en este esquema que ustedes ven acá, donde advierto al profesorado como un profesional que pone en juego una serie de acciones, acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, y hay una relación entre la acción 1 y la acción 2, que sería la flecha en verde o el grafismo en verde, y cada acción tiene una repercusión en el estudiante, positiva o negativa, pero los afecta, y estas incidencias generan ciertos resultados de aprendizaje en el estudiantado. La pregunta es, ¿dónde yo miro? ¿Dónde atiendo? ¿Dónde están los objetos de la reflexión para aprender de la actuación del profesor en el marco de sus reflexiones? Entonces uno podría pensar, bueno, uno podría mirar en distintos lugares. Podría mirar el profesorado y toda su disposición cognitiva, creencias, conocimientos, actitudes. Uno podría ver las acciones y su naturaleza. Uno podría advertir la relación que hay entre una acción y la otra. Uno podría advertir o pensarse en las incidencias que tiene una acción sobre el estudiantado. Uno podría mirar al estudiantado y también sus disposiciones, sus cogniciones, sus concepciones. También podríamos mirar los resultados, es decir, el producto de la enseñanza, o podríamos mirar la enseñanza y su complejidad. Por lo tanto, uno logra advertir que hay muchos focos donde atender.
eso de alguna manera deja entrever de que la enseñanza es un asunto cargado de complejidades, porque cada una de estas entidades es un sistema en sí mismo, y por lo tanto ocurren una serie de cuestiones en cada una de ellas. Por lo tanto, tiene que haber una manera de aproximarnos a esta complejidad para mejorar nuestras comprensiones. En ese sentido, la pregunta que hay detrás es, bueno, ¿cuáles son nuestras necesidades de aprendizaje y cómo poder atenderlas? Es decir, ¿qué es lo que necesitamos profesionalmente aprender? E identificado aquello, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de aquello? Nosotros en un trabajo con un grupo de profesores, nos pasó lo siguiente. Habíamos detectado esta situación entre otras, yo traje esta que es más genérica y no está asociada a un contenido, sino que tiene que ver con una noción netamente global. Planteamos este esquema, y cuando planteamos este esquema en la conversación con el profesorado, nosotros lógicamente advertíamos que estamos presentando o mostrando una imagen de la ciencia como una seguidilla de acciones. Por lo tanto, las relaciones a las cuales estoy tratando de hacer alusión se podrían invisibilizar si yo logro mostrar la enseñanza como una secuencia de acciones. Por lo tanto, el esquema en sí mismo ya es polémico a nuestro modo de ver. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿la enseñanza es un proceso lineal o es un proceso no lineal o de otro tipo? ¿La enseñanza es vista como una seguidilla de acciones o es otra cosa? Todo esto porque el esquema que habíamos propuesto con el trabajo con el profesorado lo habíamos mostrado de manera lineal y las conversaciones que estamos teniendo con ellos no lo estaban ofreciendo o no nos estaban mostrando esa pista. Para eso hicimos lo siguiente. Para abordar lo anterior, ¿qué elementos de la enseñanza podrían representar las manos y cuerdas que muestra la ilustración? Le mostramos a los profesores esta imagen donde están las manos y el juego de los hilos. Yo tengo la impresión de que muchos de nosotros hemos jugado o jugamos cuando niños al juego de los hilos. Ya hacíamos figuras usando nuestras manos con estas lanitas o estos hilos. Como queríamos tratar de modificar o cambiar la manera de entender la enseñanza, pensábamos que esta analogía nos podría ayudar. Entonces, cuando el profesor mira la imagen o mira la ilustración y trata desde ahí evocar la enseñanza, dice que las manos son el profesor, una mano es el profesor o el profesorado y la otra mano es el estudiantado. Y los hilos que serían, los hilos que serían todos estos elementos que forman parte de la enseñanza, los contenidos, las preguntas, las respuestas, la evaluación, los recursos materiales, el PPT, las planificaciones u otras. Eso nos lleva a pensar de que nosotros los profesores logramos advertir que la enseñanza no es una cuestión lineal, sino que es una serie de relaciones. En ese sentido, entender cada una de estas relaciones en su lugar, en su contexto, a nuestro modo de entender, da cuenta de la complejidad que la enseñanza tiene. En paralelo, a partir del juego de las manos y los hilos, le preguntamos al profesorado, entonces, ¿qué es la enseñanza para ustedes? Y aquí yo muestro un ejemplo de una profesora de química. Y la profesora nos dijo, es esto. Es decir, en un lado está el profesor, que lógicamente está intencionado por la mano, en otro lugar está el estudiantado, y hay una serie de elementos que caracterizan o se vinculan al profesorado, pero también una serie de elementos que dialogan con el estudiante. Por lo tanto, uno empieza a encontrar que hay relaciones posibles entre los distintos elementos que configuran la relación profesor-estudiante. Por lo tanto, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué determina la enseñanza? ¿La profesora, el estudiante o el contexto? En verdad lo que lo determina, lo que lo moviliza, lo que lo pone en acción, son las relaciones que se dan y suceden. Eso nos lleva a pensar de que uno podría planear una serie de situaciones, pero esas situaciones van a estar determinadas por las relaciones que se pongan en juego en el salón de clase. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría que hacer? Aprender a identificar las relaciones que se configuran en el marco de la enseñanza para caracterizarla, tipificarla y lograr advertir qué es lo que hay detrás de aquello. La idea anterior. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Es lo que debemos, los profesores, entender, identificar, caracterizar para enfrentar las dificultades de la enseñanza y para enfrentar los problemas de la enseñanza.
Por lo tanto, esa enseñanza lineal, que en el primer esquema que yo mostré, yo la he reemplazado por una imagen como esta, donde la enseñanza sería esta configuración de relaciones entre distintos elementos. Elementos tales como los objetivos de aprendizaje, que son los que plantean los profesores, o planteamos todos, los recursos, los estudiantes, las representaciones, las concepciones, las actividades, y otros elementos. Por lo tanto, los elementos forman parte de la enseñanza, pero esos elementos no están aislados en el marco de ella, sino que se relacionan entre ellos. Y por lo tanto, lo verde identifica los elementos y los grafismos azules representan las relaciones. La pregunta que uno se hace es, habitualmente, ¿dónde ponemos el foco nosotros? Cuando entramos en procesos de reflexión, cuando nos ponemos a discutir sobre nuestras dificultades a la hora de enseñar, habitualmente el foco nuestro lo centramos en los elementos. Es decir, nos preocupa el libro de texto y su incidencia en el aprendizaje o en la enseñanza. Nos preocupamos del objetivo de clase, es decir, nos preocupamos en el sentido de que hay que socializarlo, hay que compartirlo. Nos preocupamos de las preguntas que formula el profesor o el estudiantado. Nos preocupa evaluar los conocimientos previos. Es decir, nos preocupa una serie de elementos. Lo que estamos planteando es que pareciera ser que para alcanzar mayor comprensión acerca de la enseñanza y su complejidad, no sería tan recomendable atender solo al elemento, sino que a las relaciones de ese elemento con otros elementos. Por el ejemplo anterior. Yo puedo tener el libro de texto sobre la mesa y el estudiante podría no querer abrirlo. Yo puedo tener el libro de texto abierto sobre la mesa y el estudiante no logra entender la naturaleza de la actividad. Podría estar el libro sobre la mesa abierto con la información disponible para el estudiante y no entran en diálogo con el discurso del profesor. O sea, hay una serie de relaciones que se configuran en torno a un elemento. Por lo tanto, si queremos comprender la enseñanza, la invitación es a tratar de identificar las relaciones que se pueden tejer entre ellas, porque son las relaciones las que configuran la enseñanza. Hoy día creo que el foco nuestro está en los elementos más que en las relaciones. ¿Todo esto para qué? Bueno, imagino que un apoderado, otro colega, un estudiante en práctica o un estudiante de tu curso te pregunta ¿por qué usar el libro de texto en la clase de ciencia? Una pregunta de por qué en términos de cuál es la explicación profesional que tendríamos que dar de por qué usar el libro de texto o no usarlo. Aquí hay dos opciones. O me sitúo desde la enseñanza como una secuencia de acciones, o me sitúo desde la enseñanza como una serie de relaciones donde el rol del profesor no es el centro, sino que el profesor se mueve por los distintos elementos y sus relaciones. Entonces, si yo ocupo el libro de texto y adopto esta mirada, uno podría pensar que ocupo el libro de texto, como lo dijeron los profesores, para que los estudiantes aprendan. Es decir, yo uso el libro de texto para que los chicos aprendan. Yo ocupo el libro de texto para dar cobertura curricular. Yo ocupo el libro de texto para que el apoderado quede tranquilo y vea que se está pasando el contenido, como pasa mucho en Chile. O para que los cuadernos registren la materia. Entonces, si uno revisa este tipo de respuestas, que son las que dan algunos profesores, uno logra advertir que esta respuesta tiene una imagen causal de la situación, lineal. Es decir, el libro de texto sirve para. El libro de texto genera algo. Y esa relación causal se aleja de las relaciones multifacéticas que se están dando en este espacio. Entonces, ¿qué explica más y mejor? No sé si la relación causal o las relaciones entre los distintos elementos. Y por cierto, nosotros estamos pensando que la mayor explicación, la más robusta, la más amplia, se da cuando uno tiene una imagen de la enseñanza como una serie de relaciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y lo otro? Que a lo mejor este modelo y esta respuesta lo que hacen es identificar las relaciones causa-efecto. En cambio, este otro modelo lo que busca es que nosotros como profesores podamos construir explicaciones sobre los fenómenos que deseamos atender. Y creo que ahí hay una diferencia sustantiva. Esta respuesta que fueron dadas por colegas profesores da cuenta de una imagen más bien lineal. Relatos simples para fenómenos que son complejos. O sea, un libro de texto, ¿tú crees que el libro de texto entra a la sala de clase y el chico por solo la presencia del libro de texto va a aprender? Si uno piensa en aquello,
creo que podríamos estar pensando en dar respuestas simples para cuestiones que son complejas. El libro de texto entra al salón y entra en diálogo con una serie de elementos, entra en relación con una serie de elementos. Y son esas relaciones las que nos van a poder a nosotros explicar realmente si el libro de texto tiene o no tiene el efecto esperado. Por ahí va el mensaje. Todo lo anterior lo comenzamos a construir y a entender desde una teoría, que es la teoría rizomática de dos filósofos, de Deleuze y Guattari, quienes de alguna u otra manera se oponen a tratar de entender el mundo de manera lineal, y ellos proponen que las comprensiones acerca del mundo, incluida la enseñanza como parte de ella, debiese ser en un ir y venir hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, es decir, como un rizoma, como este tubérculo que tiene la oportunidad de tener distintos meristemas que le permitan crecer en distintas direcciones. Por tanto, esta teoría rizomática lo que hace es abandonar lecturas del mundo de manera lineal, ellos le llaman lectura arbórea, raíz, tallo y hoja, como algo que no puede cambiar, y adoptan una mirada epistémica para entender el mundo, rizoma, mirar el fenómeno en todas las direcciones. Eso fue lo que nosotros intentamos hacer, tratar de entender la enseñanza no desde el punto de vista arbóreo, sino que tratar de entender la enseñanza desde el punto de vista rizomático. Eso nos llevó a darnos cuenta que los distintos elementos que configuran la enseñanza entran en relaciones, entran en el diálogo, y esos diálogos el profesor sí logra advertirlos. Es cosa que usted recuerda en la figurita del profesor de química, el profesor sí logra reconocer esas relaciones, y por lo tanto, si se logran reconocer a priori, pareciera ser que resultan interesantes de discutir. Por lo tanto, en esta imagen rizomática, que es lo que muestra este esquema, la letra P o la P en rojo representa al profesor. Y por lo tanto, cuando uno lee la enseñanza de esta perspectiva, lo que estaríamos diciendo es que el profesor alcanza un rol o una acción o una función más bien descentrada en el proceso. Está en este lugar y está en este lugar por el tipo de relaciones que se están configurando, y por lo tanto tiene un rol y una función particular y propia que es distinta a cuando está en este espacio. Cuando está en este espacio, el profesor está generando otro tipo de relaciones porque son otros los elementos o son otras las relaciones entre los elementos que se están dando. Por lo tanto, se habla de una enseñanza más bien descentrada, muy móvil, muy dinámica, muy cambiante, y creo que representa con mayor realismo la autenticidad de la enseñanza. Se aproxima a la enseñanza con mayor realidad. Todo esto, ¿por qué? Porque habíamos tenido la oportunidad, yo había leído un artículo de la profe Merce Izquierdo ya hace un tiempo atrás, y en uno de sus párrafos ella dijo, bueno, los éxitos o fracasos de las clases se atribuyen a habilidades específicas del alumnado o del profesor. O sea, ya en el 2007, el profesor Izquierdo daba cuenta de que se aprende porque el estudiante es muy hábil o se aprende porque el profesor es muy talentoso. Y por tanto, ahí hay una imagen más bien lineal de un proceso que es complejo, o sea, una explicación simple para un proceso complejo. Pero hasta ese momento, nosotros no habíamos logrado advertir cómo poder leer la enseñanza de otra manera. Y así fue cuando nos encontramos con un libro que se llama 1000 mesetas, esquizofrenia, capitalismo y esquizofrenia de Deleuze y Guattari, y nos dimos cuenta que uno podía mirar este proceso de manera distinta. Es decir, más que relaciones causales, tratamos de encontrar relaciones en distintas dimensiones, que nosotros las hemos ahora graficado y las estamos llamando como mapas rizomáticos. Es decir, relaciones de distinto tipo y en distinto nivel entre los distintos elementos que configuran la enseñanza. Esta forma de pensar lineal, ha ido perpetuando en el tiempo el pensamiento jerárquico, el pensamiento dualista, el pensamiento causa-efecto, y en verdad de eso ya hay harto. Lo que nosotros tenemos que construir ahora son las explicaciones de por qué las cosas ocurren. Y creo que esa es la invitación. A modo de ejemplo, y disculpe que se me ha apretado la garganta, ¿por qué alguien decide tomar una taza de té? Esto es equivalente a por qué un profesor decide usar el libro de texto. ¿Por qué el profesor decide socializar el objetivo como lo hizo?
¿Por qué el profesor decide proponer esa actividad y no otra? ¿Por qué el profesor decide formular esa pregunta y no otra? En ese marco está. Esa es una pregunta que se quiere responder desde el punto de vista rizomático, como esta serie de relaciones. ¿Por qué alguien decide tomar una taza de té? Bueno, porque tiene sed, hay una perspectiva biológica, porque lo invitaron, la perspectiva social, porque el té está ahí, está disponible, de fácil acceso, una perspectiva institucional, en la sala de profesores, hay termos con agua, está disponible, porque yo con ese té me tomo una pastilla, por lo tanto hay una perspectiva de salud, porque siempre lo hago a esa hora, cuando viene el recreo, uno va y se toma el café, el break de las clases, siempre a la misma hora, y por lo tanto hay una serie de rutina o cualquier otra variable. Entonces, explicar por qué tomar una taza de té implica ponerte en distintos lugares. Entonces, ¿por qué alguien decide usar el libro de texto? ¿Por qué alguien decide formular esa pregunta? ¿Por qué alguien decide realizar esa actividad? Es una invitación a que ustedes puedan identificar cuáles son las posibles categorías por donde se mueve esa explicación. Y aquí lo que yo hago, o lo que se hace, es que yo tomo una taza de té y trato de construir una explicación donde yo vinculo lo biológico con la invitación. Es decir, tengo sed y además me invitaron. Y como me invitaron, yo estoy junto a un amigo, creo que tiene sentido tomarme una taza de té. Ahí sí. No sé si me escuchan. Hay un ruido ambiente. Hay un micrófono que se abrió. Se abrió un micrófono. Creo que se abrió un micrófono. Ahí sí. En otra línea, en la línea azul, ¿por qué alguien decide tomar una taza de té? Siempre lo hago, perspectiva de la rutina, y siempre lo hago a las 10 porque además coincide con la pastilla que me debo tomar, y el té está en el lugar, está disponible, o sea, hasta llegar y servirme. Está el termo, está el agua caliente, está el té, está el azúcar, el endulzante, qué sé yo. Entonces, yo establezco una relación entre estos tres elementos y construyo una explicación. Es decir, yo no tomo té solo porque tengo que tomarme la pastilla. Yo tomo una taza de té porque hay otros elementos con los cuales yo entro en diálogo y configuran la explicación. Entonces, extrapolen esto a por qué el profesor decide usar el libro de texto. ¿Por qué el profesor decide formular esa pregunta? Identificar los elementos y las relaciones nos van a permitir transitar hacia la construcción de explicaciones sobre los fenómenos, más que tener un listado de causa y efecto. Porque de alguna otra forma el tener el listado de causa y efecto no nos han permitido, primero, comprender cabalmente lo que es la enseñanza, y tampoco nos han permitido del todo resolver los problemas que esto tiene, porque todavía hay niños y niñas que no logran aprender o a construir lo que nosotros esperamos que construyan. Esto es una perspectiva más bien de corte rizomático, donde los elementos no tienen valor en sí mismos, sino que son las relaciones que se configuran entre ellos, lo que le dan cuerpo, son el devenir de la enseñanza, la hacen fluir. Y en estas relaciones están las explicaciones. ¿Vale? En esa misma línea, nosotros quisimos hacer una lectura sobre... no veo aquí lo que dice. Pensé que venía lo de la... ahí. Efectivamente. En esa misma línea nosotros quisimos pensarnos la reflexión como un proceso complejo. Es decir, usando el mismo marco teórico y por la experiencia que teníamos en análisis de la reflexión del profesorado, quisimos hacer lo siguiente. Para situarlo, les quiero proponer esta situación que también es muy propio de la escuela. A mí me pasó muchas veces en la escuela. ¿De qué me acuerdo cuando me pasa qué? Me pasó en varias oportunidades. Llega a un curso de biología con el objetivo de enseñar la importancia del sistema nervioso en la coordinación de los reflejos. Llega a la escuela, a los estudiantes de secundaria. Para ello cuentas con imágenes, actividades, un discurso estrechamente ligado al reflejo, o sea, vas muy preparado. Todo marcha muy bien hasta que un estudiante les pregunta: profesora, ¿sabe? Mi abuelita padeció de una enfermedad llamada poliomielitis que le dejó el brazo inmóvil, tieso, nosotros decimos en Chile, el brazo tieso, el brazo inmóvil. No lo podía mover. ¿Por qué ocurre eso? Si el profesor no imaginó que le podían preguntar por la poliomielitis,
o no imagina la situación, al profesor le pasan varias cosas. Dice, horror. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién podrá ayudarme? Y empezamos a imaginarnos un mundo. Pero como no podemos desentendernos de la pregunta que el estudiante hace, uno aborda la situación y empieza a buscar información. ¿Qué hace el profesor? ¿Qué comienza a pensar? ¿Qué busca en su cabeza de profesor o profesora? Bueno, buscará la información relevante, tratará de recordar alguna cosa que haya leído por ahí, o de su formación inicial como profesor de ciencia. Por lo tanto, busca información, datos, experiencia, otra, todo aquello que le permita construir un algo para enfrentar la situación. Y lo encuentra, y encuentra la información, y pone en juego una acción. Por lo tanto, pasa de esquemas proposicionales a esquemas de acción, a esquemas procedimentales. Y aborda la situación. La pregunta es, estos esquemas procedimentales, estos guiones de acción que pone en juego, ¿son pertinentes? ¿Son coherentes? ¿Son adecuados? Para él, fueron adecuados porque les permitió resolver el problema. Pero no sé si están debidamente fundamentados. Entonces, con esto quiero llegar a lo siguiente. En la formación inicial del profesorado, cuando los estudiantes se forman en la universidad, llega un momento que van a sus centros de práctica, van a los distintos colegios, a las escuelas, y van como estudiantes en práctica. Y estos estudiantes enfrentan en el salón de clase, como estudiantes, una serie de situaciones de distinto tipo, en un mismo tiempo, complejas, situaciones que nunca han discutido en la universidad, muchas de ellas imprevistas, o cualquier otra que ustedes hayan vivido o que podamos imaginar. Y ese estudiante las enfrenta. Es decir, entro al salón, me encuentro con algo totalmente inesperado, nunca lo había visto, pero lo tengo que abordar. Y lo abordo con éxito, desde la lógica que uno hace, desde la lógica de la persona. Por lo tanto, como lo abordo con éxito, resulta que para él ese conocimiento que logra construir en la experiencia es un conocimiento útil, es un conocimiento práctico útil, porque le permitió enfrentar las complejidades, la incertidumbre y la dificultad del momento. El problema está que aquí pasan dos cosas. La universidad, la formación, nos ayuda a nosotros los profesores y profesoras a construir esquemas proposicionales acerca de la enseñanza. Es decir, nos dice o nos dan datos, información, teoría, nos permiten construir cuáles son los principios de la enseñanza. Pero por otra parte, en la práctica, uno construye esquemas de acción, que son los que habitualmente uno ocupa para enseñar. Cuando ya estás titulado, vuelve a la escuela ahora como profesor, enfrentas muchas situaciones, en un mismo tiempo, diversas, complejas y discutidas. Y cuando las enfrentas, tienes dos opciones. Evocas el pasado en términos de la formación que te dio la universidad y en particular sobre los esquemas proposicionales, o evocas tu práctica, donde construiste los esquemas procedimentales. Y lo que tiende a ocurrir es que el estudiante ya titulado, o sea, ya no es estudiante, el profesor cuando ya está titulado, tiende a evocar los esquemas procedimentales, los que construyó en la práctica. Él dice, uy, esto es lo mismo que me sucedió a mí cuando desarrollé mi práctica en el colegio tanto. Y en esa oportunidad yo hice tal cosa y me resultó, y me fue bien. Y eso queda muy arraigado en el pensamiento del profesor. Ahora que soy profesor titular, soy profesional, me enfrento a la misma situación y ¿qué es lo que hago? Voy al baúl de lo procedimental o de lo proposicional. Y lo que es más fácil de evocar es lo procedimental y evoca la práctica y ocupa ese modelo. El problema está en que si esos modelos no han sido discutidos, podría pasar de que tú comienzas a usar esquemas que a lo mejor no tienen fundamento, no están construidos debidamente, y por lo tanto uno podría inferir que el profesor comienza a ocupar una serie de esquemas, de procedimientos que no han sido discutidos teóricamente, y por lo tanto el profesor hace sin saber por qué lo hace. Y eso creo
es una de las causas de por qué puede haber un quiebre entre la teoría y la práctica. Porque si la reflexión fuese solo los esquemas procedimentales que se construyen en las prácticas, hay mayor posibilidad de que estos esquemas procedimentales entren en el diálogo con los esquemas proposicionales. Pero si eso no se discute, el estudiante siempre va a creer, y nosotros también, ahora titulados, estamos convencidos de que esto sí funciona. Porque cuando yo tuve la oportunidad de ponerlo en juego, así fue. Por lo tanto, ahí hay algo que hay que discutir, hay algo que hay que enterarse. En esa misma línea de la serie de situaciones y complejidades que hay, un profesor, ya sea en ejercicio o en práctica, cuando enfrenta una situación inesperada, algo nuevo, el profesor tiene que pensar. Así nos dicen, hay que pensar antes de actuar. Por lo tanto, ¿qué es pensar? Pensar es aplazar la acción, es detenerte, es atrasarla. Es decir, pensar es atrasar la acción para comenzar a configurar, a recoger información relevante para luego actuar. Entonces, el profesor o la profesora se enfrenta a la situación, no actúa hasta que haga una buena lectura de la situación, buscando información relevante para recién pensar cuál puede ser la acción que va a tomar. Y en ese sentido, eso sería para nosotros, y evocando a Dewey, la noción de reflexión. Primero, pensar sería retrasar la acción y luego atender a la situación para encontrar información relevante que me permita pensarme cuál es la mejor manera de actuar. En ese sentido, uno en la enseñanza advierte una serie de situaciones, muchas situaciones, por lo tanto hay una secuencia de acciones, y ahí vuelvo al esquema número 1, pero son acciones que arrastran una serie de relaciones, y ahí comparto o evoco el esquema número 2. Entonces, estas acciones, cuando uno se las piensa, algunos autores han propuesto una secuencia vinculada a la reflexión. Primero dicen identifique la situación, después dice identifique los aspectos clave de la situación, explique lo sucedido y finalmente construye una teoría personal que le permita explicar la situación. Un autor francés, Lefebvre, reconoce estas 4 etapas y al mismo tiempo da cuenta de esta serie de reflexiones. El estudiante, o sea, el profesor en formación o en ejercicio, antes de actuar, aplaza su acción, efectivamente, para identificar la situación, configurarla, y ahí aparece una reflexión de tipo descriptiva. Pero después se involucra en la situación para identificar los elementos que son clave, reflexión afectiva discriminante. Después intenta explicar la situación a través de la reflexión de juicio o conceptual. Y finalmente construye un modelo teórico que le permita explicar la situación. Reflexión teórica. Entonces, cuando uno ve que hay una serie de reflexiones dando vuelta en torno al profesorado y las situaciones que debe enfrentar, nosotros dijimos, bueno, esto es complejo. Definitivamente es de alta complejidad. Y eso nos llevó a evocar nuevamente la teoría del rizoma de Deleuze y Guattari, donde si ya habíamos encontrado, teníamos pistas que la enseñanza podía ser vista como un proceso complejo, pues esta serie de relaciones, y reconociendo que la reflexión era un ir y venir en distintos planos, nosotros dijimos, bueno, ¿y por qué no miramos la reflexión con los ojos de Deleuze y Guattari, desde la teoría rizomática? Y nos atrevimos a hacer lo siguiente. Con estudiantes en formación, P1, P2 y P3, serían los profesores en formación, se les pidió que ellos prepararan una clase, o en realidad prepararan una explicación científica escolar sobre un tema particular que tiene que ver con la mitosis y el crecimiento de una persona. Ese es como el foco. Las explicaciones que ellos dieron y que fueron videograbadas fluctúan entre 3 y 5 minutos. Cada uno de ellos hizo lo mismo para el mismo tema. Y ellos tuvieron la oportunidad después de mirar su clase y hacer una reflexión sobre aquello, una reflexión más bien metacognitiva, qué me pasó, cómo lo vi y qué sé yo. Y después, el profesor 1 evalúa al profesor 2 y realiza también una reflexión sobre lo vivido y ellos comparten sus reflexiones. Comparten las reflexiones individuales y comparten las reflexiones entre pares. Y pues entonces se teje una matriz como esta.
nos encontramos con unos textos, nos encontramos unos textos narrativos relativamente extensos, y ahí viene la segunda pregunta, que es, ¿cómo analizo estos textos? Y lo que nosotros hicimos fue tener el dato textual, teníamos el dato textual a renglón seguido, imaginen una carilla a renglón seguido, 1000 caracteres, teníamos el dato textual, y habíamos leído un artículo de Clark, Adela de Clark, que ella había construido mapas situacionales y planteaba ciertas preguntas para mirar los textos, evitando la jerarquización o evitando la codificación, porque estábamos escribiendo la teoría rizomática, y la teoría rizomática lo que plantea es evitar lo causal, evitar lo arbóreo, evitar lo lineal, pero eso es muy difícil para uno tiende a fracturar, y efectivamente yo planteé estas preguntas, y me hice una matriz Excel con estas preguntas: ¿cuál es el foco? ¿Qué finalidades tiene lo que dice el profesor? ¿Qué relaciones causa-efecto él advierte o explicita? ¿Cuáles son las consecuencias supuestas que hay detrás? ¿Cuáles son los juicios de valor que da cuenta en su reflexión? ¿Cuál es el análisis personal y colectivo que hace? Y así otras preguntas, un ciclo. Entonces, en una matriz Excel coloqué todas las preguntas y empecé a mirar los textos, y cuando encontraba la respuesta, las iba pegando en las preguntas. Y construí una sábana en rigor, en un archivo Excel, con información sobre las preguntas centrales que yo había definido para poder leer los textos. A partir de esos textos me di cuenta que habían palabras claves, y siguiendo la teoría de mapa situacional, construí un mapa situacional, donde yo intento identificar los eventos clave de la reflexión del profesor sobre una explicación docente. Entonces, el mapa, que lógicamente lo extraigo el modelo de Adela de Clark, que es la traducción, digamos, de estas preguntas. Cuando yo tengo el mapa situacional, tengo como el estado del arte, por aquí se mueven los discursos de estas personas. Tengo la oportunidad de leer un libro que se llama El devenir del profesor, de Biesca y Strom, y me doy cuenta que ellos usan mapas situacionales para analizar las acciones del profesor, y a partir de esos mapas situacionales construyen los mapas rizomáticos. Y fue lo que yo intenté hacer, donde con la matriz Excel en una mano, el mapa situacional en la otra mano, empiezo yo a leer la matriz Excel para tratar de encontrar relaciones de sentido entre los distintos elementos que yo había identificado en el mapa situacional. Y esos elementos los empiezo a vincular a través de estas líneas de punto. Líneas de punto para dejar entrever que hay una relación abierta entre el elemento, que no es una relación cerrada ni dogmática, es una relación abierta, flexible, dinámica, que intenta decir algo, y ahí aparece este mapa rizomático. Entonces, los textos narrativos finalmente se transforman en mapas rizomáticos, siguiendo la teoría de Less-Guattari. Es un trabajo que tenemos en desarrollo, lo acabamos de mandar a una revista para su evaluación, y en eso estamos tratando de trabajar y entender. Cuando yo tomo el mapa rizomático, este es de una persona, de una reflexión individual, ¿qué podemos decir? Que en los mapas rizomáticos uno podría encontrar relaciones sutiles que de otra manera tú no los puedes encontrar. Es decir, cuando uno hace una reflexión lineal, causa-efecto, creo que la información que uno recoge es muy gruesa, es muy amplia. O logro ver algunas cosas y otras no las logro ver. En este sentido, este tipo de análisis nos permite encontrar otro tipo de relaciones más sutiles, están más escondidas, y creo que eso nos da mayor opción y posibilidad para entender la reflexión. Segundo, el análisis no implica jerarquía. Aquí no hay cosas más importantes que la otra. Aquí todas son importantes porque forman parte de una red, de una cartografía de la reflexión. Aquí yo estoy cartografiando la reflexión, no estamos calcando la reflexión. Por lo tanto, hay una suerte de cartografía, me permite encontrar caminos, y por tanto aquí no hay cosas más importantes que la otra, porque una, de alguna manera, tiene un impacto y deriva en otras. Y tercero, se aprecia una multiplicidad de cuestiones. En la reflexión de un profesor suceden muchas cosas, que son las que pretende mostrar este esquema, y se aleja de lo singular. Es decir, la reflexión no es un evento único. La reflexión, de alguna manera, es el devenir de estas relaciones, es el fluir de estas relaciones. Y creo
me puedo estar equivocando, por cierto, que la reflexión a veces se ve como un proceso único. Y lo que estamos pensando es que en definitiva no lo es, porque hay una multiplicidad de relaciones que parece ser importante identificar y conocer. Este es un profesor. Aquí está el mapa de rizomático de Alejandro, mapa que construimos primero leyendo las transcripciones, usando esta secuencia de preguntas, construyendo un mapa situacional, que es el que está arriba en la parte superior de la diapositiva, y luego estableciendo relaciones entre los distintos elementos. Ese es el mapa rizomático de Alejo, este es el mapa rizomático de Elmer. Entonces uno puede ver que hay una serie de relaciones, como lo planteé anterior, sutiles, que de otra manera parece que no se logran ver. Imagínate, ese es un mapa que dice algo, y acá hay otro mapa que dice algo. Entonces la pregunta era, ¿cómo yo logro advertir lo que dicen estos mapas? La cantidad de información que hay ahí. Antes de contarles cómo nosotros empezamos a mirar lo que pasaba acá. Primero, cuando uno encuentra los mapas y las relaciones que se construyen en estos mapas de rizoma, primero decir que la reflexión es un sistema de relaciones. Y por lo tanto, el pensamiento reflexivo puede ser complementado con esta idea de que hay reflexiones descriptivas, reflexiones deliberativas, reflexiones conceptuales, reflexiones teóricas. Es decir, ese es el camino para generar la práctica reflexiva, como los esquemas que mostré anteriormente. Pero también hay que entender que la reflexión moldea, configura el pensamiento del profesor. Y por lo tanto, la reflexión, a nuestro modo de ver, es la configuración de ciertas relaciones sobre un algo que se construyen en la mente del profesor. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Estas relaciones que hay acá, hay puntos en común que dicen algo, y a esos puntos que nos dicen algo, la literatura le llamó ensamble. Y cuando encontramos el concepto de ensamble, nosotros dijimos, bueno, esa es una manera de poder analizar esta complejidad. ¿Y qué es un ensamble? Una mezcla de personas, cosas, ideas, condiciones que interactúan y producen algo. En este caso, ¿qué es lo que producen? Producen la reflexión. O sea, la reflexión surge, se genera, el devenir de la reflexión es esta variedad de relaciones. Pero esta variedad de relaciones forman ensambles. Por ejemplo, ahí. Ese es un ensamble que nosotros identificamos en torno al contenido disciplinar. Definiciones, concepto científico, otro concepto científico, error conceptual acerca del concepto científico. Perdón. Célula y tipo de función, información científica, información general. Y Alejo, cuando uno mira los ensambles, la postura de Alejo es mostrar buenas diapositivas, que está por aquí, ese es otro tipo de ensamble, no sé si no lo tenemos agotado acá, y que busca fortalecer los entendimientos acerca del concepto científico. Por lo tanto, la acción de él está más centrada en el concepto científico a través de las diapositivas para cumplir el objetivo de la clase. Entonces, si yo logro trazar las relaciones y luego los ensambles que los configuran, tengo mayor posibilidad de encontrar relaciones sutiles, ampliarlas y lograr comprender la reflexión como una construcción del pensamiento del profesorado en el marco de relaciones que van hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado. Cuando uno mira en la misma línea, aquí están las categorías que nosotros estamos tratando de identificar para tratar de entender qué es lo que hay aquí detrás. Cuando uno mira a Elmer, aquí no marqué los ensambles, sí, Elmer tiene una postura totalmente distinta a Alejo. Él levanta su reflexión en este marco. El orden de la idea no es adecuado. Esto es lo que dijo él. El orden de ideas no es adecuado. No me convence la explicación. La definición que di es básica, aunque uso la imagen de manera inadecuada. Trabajo desde mi idea. Este ensamblaje de ideas que juzga críticamente un ser docente representa a la vez una oportunidad para trabajar en consenso, acuerdo, rutina de acción entre otros. Es decir, todo lo que plantea Elmer en el marco de su mapa rizomático representa, a nuestro modo de ver, estímulos plausibles para proveer una reflexión que tenga sentido, que realmente sea transformadora y que lógicamente promueva o amplíe el pensamiento reflexivo del profesor. Y para terminar, por todo lo anterior, ¿cuál es el desafío que tenemos en la formación de desarrollo profesional? Yo creo que el desafío mayor es trabajar en la construcción y el desarrollo de herramientas analíticas que sean distintas. No las de siempre, no las habituales, no las tradicionales.
Y de esa manera creo que podemos ir avanzando a entender de mejor manera las cosas que hoy día nos están demandando. Más y mejor reflexión, claro que sí, sobre todo cuando se asume que todos reflexionan y todos lo hacemos bien, cuando eso parece que no es así, depende también del enfoque. Para mejor desde el punto de vista rizomático, uno podría advertir que sí todos reflexionamos, pero no todos configuramos el mismo tipo de relaciones. Por lo tanto, la apuesta y la invitación es a adoptar nuevas maneras de entender la enseñanza como proceso complejo y la reflexión como proceso complejo. Para terminar, contarles con quién comparto, desarrollo y aprendo cada día de estos temas, con mi colega y amigo Francisco López Cortés, que es el tesista de doctorado, y con mi amiga y colega Camila Díaz, que es mi tesista de Magíster en Didáctica de la Ciencia de la Universidad Alberto Hurtado. Con la Fundación Ciencia de Enseñanza, con la que les compartimos varias utopías, y por cierto, con el grupo de amigos de la red LAECIN, con el que estamos siempre tratando de pensar en nuevas ideas para fortalecer la enseñanza de la ciencia en nuestros territorios. Por todo eso, muchas gracias y quedo atento a lo que ustedes me quieran plantear o comentar. Muchas gracias, doctor Rabanal, por su exposición. Sabemos que ha sido de un significativo aporte a todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharla. Y en estos momentos, según lo que está previsto en la agenda, tenemos estos minutos que nos queda de este espacio para escuchar las preguntas y las inquietudes que se hayan podido derivar de esta presentación. Hasta el momento tenemos en el chat una pregunta que nos consulta lo siguiente. ¿De qué manera se podrían incluir todos estos retos y dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza en el currículo utilizado en la formación de profesores de ciencias con el fin de mejorar la habilidad del docente para afrontar acertadamente todas estas situaciones que se presentan en el aula? Entiendo que la pregunta, en su resumen, lo que consulta es precisamente por la forma en la que esto lo podríamos integrar en los currículos, de tal manera que pudiéramos nosotros integrarlo también a la práctica pedagógica. Esta experiencia que usted nos ha relatado. Escuchamos, doctor Rabanal. Mira, yo creo que una cosa que puede ser importante en el marco de la pregunta que me hace el compañero, yo creo que lo primero que podríamos comenzar a fortalecer es la capacidad profesional para darse cuenta de cuáles son o cuál es la situación que potencialmente tiene valor para el aprendizaje. Es decir, cuando uno está en el salón de clase, uno se ha enfrentado a una serie de situaciones de distinto tipo, de distinta complejidad, muy diversa, que están ocurriendo al mismo tiempo, en un mismo lugar, por distintas personas. Eso es lo primero. Entonces, en esa complejidad, lo primero que hay que hacer es tratar de aprender a identificar qué es lo relevante de lo irrelevante. Cuando yo estoy en el salón y recojo esa atención que potencialmente es relevante para aprender, la extraigo del todo, ahí viene el segundo proceso, que sería reflexionar sobre ella, es decir, tratar de construir marcos teóricos que permitan fundamentarla para entenderla, y luego, sería la reflexión, y luego creo que también es bueno mejorar el patrón de razonamiento del profesorado, es decir, identifico la situación relevante, la caracterizo por su naturaleza, y luego intento predecir qué ocurriría si hago o dejo de hacer tal cosa, justificando esa predicción. Y eso sería mi modo de entender el razonamiento. Entonces, adquirir más y mejores habilidades acerca de la enseñanza, mejorar nuestras comprensiones acerca de la enseñanza, a mi modo de entender, implica 3 pasos. Atención selectiva, reflexión, razonamiento. Atención selectiva, darme cuenta de lo que es relevante para la enseñanza del aprendizaje. Reflexión, metacognitiva, lograr construir o reconstruir teóricamente lo que está sucediendo en ese lugar. Y razonamiento, lograr
o ser capaz de justificar cuáles son los principios que están, los principios de enseñanza asociada a la acción que he identificado y las posibles consecuencias que tiene actuar de una manera o de la otra. Entonces, si esas cosas se están invisibilizando o la reflexión de alguna manera se toma la agenda de todo y no logramos visibilizar el por qué hacemos lo que hacemos y tampoco logramos visibilizar si las situaciones que se están discutiendo son realmente las relevantes, creo que la reflexión podría perder el valor que tiene. O sea, puede tener mucho valor, porque uno aprende de aquello, pero uno reflexiona sobre cosas, y uno espera que esas cosas sean las que tienen potencialidad para aprender. Pero si elegiste una situación que no lo es, lógicamente eso a mi modo de entender fragiliza la construcción del profesorado en términos de conocimiento y en términos de sus habilidades para enseñar. Entonces, atención selectiva, reflexión y razonamiento debiesen entrar en diálogo a la hora de querer desarrollar conocimiento y habilidades de enseñanza. Eso diría. Sí, señor. Bueno, doctor, a partir de estos tres escenarios que usted nos presenta, atención, reflexión y razonamiento, a mí particularmente me surge una inquietud. ¿Cuál han sido las principales barreras, tanto en materia de enseñanza como de aprendizaje, en su ejercicio práctico? ¿Usted ha encontrado cómo ha logrado superar o vencer esos obstáculos que seguramente uno en un ejercicio práctico uno lo encuentra tanto en estudiantes como en docentes? Claro. Mira, nosotros con el trabajo con el profesorado de biología, estamos hablando de trabajos del año 2012 en adelante, hace mucho tiempo. Uno tiende a invitar al profesorado a identificar los problemas que uno tiene. Uno tiende a pedirle al profesor que explicite los problemas de la enseñanza, que explicite sus problemas profesionales. Yo en el tiempo me di cuenta de que la explicitación del problema, la formalización del problema, es una cuestión compleja. Entonces, cuando escuchábamos al profesorado hablar de la enseñanza y sus problemas, me di cuenta de que en verdad las primeras conversaciones el profesorado no estaba explicitando los problemas, estaba explicitando lo que le preocupaba, lo que le inquieta, lo que tensiona. Entonces, cuando me doy cuenta de que en conversaciones con profesores, lo primero que está en la mente y se logra explicitar es la preocupación, yo comencé a trabajar desde ahí. Es decir, el desarrollo del profesor debiese comenzar con la explicitación de todo aquello que me inquieta. Debiese comenzar con la explicitación de todo aquello que me preocupa. Y cuando logro tipificar la preocupación, ahí yo transito a otro nivel, que es, ok, si esto es lo que me preocupa, entonces, ¿cómo lo atiendo? ¿Cómo me hago cargo? Y ahí el profesor comienza a desplegar una serie de acciones que intentan enfrentar la preocupación. Pero esas acciones, cuando se mostraban, cuando se tipificaban, cuando se ponían en juego, algunos profesores las encontraban dinamizadoras del aprendizaje y otros encontraban que la misma actividad limitaba el aprendizaje. Entonces yo dije, bueno, la dificultad no siempre debe ser vista como algo negativo, sino que la dificultad finalmente para mí era que la toma de conciencia que hace el profesor cuando se da cuenta que una acción que él propone para enfrentar algo que le preocupa ayuda a un estudiante pero limita a los otros. Y las limitaciones que aparecen, los profesores las comenzaron a sumar y a partir de las limitaciones derivadas de las acciones o de las dificultades, configuraron un problema. Entonces, ¿cómo la hemos enfrentado? Para ser más concreto, la hemos enfrentado de la siguiente manera, a través de una ruta de pensamiento que orienta al profesor hacia la construcción de un problema. ¿Cuál es la ruta? Primero, identificar situaciones del aula. Segundo, explicitar las preocupaciones. Tercero, construir dificultades. Y cuando las dificultades uno logra advertir lo que limita el aprendizaje, la familia de dificultades es un problema de enseñanza. Y eso es lo que estamos haciendo con los profesores. Y ahí surgió la estrategia que usted nombró, RIM de conciencia, reflexión, interpretación y decisión, otorgándole valor al conocimiento. ¿Pero cuál es la ruta? Preocupación, dificultad y problema. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Los profesores logramos enunciar problemas,
a través de esta ruta. Lo que nos ha costado es ahora formalizarlo. Es tratar de construir un modelo teórico sobre el problema, pero esa es la ruta hoy día. Preocupación, dificultad de enseñanza y formulación del problema. Así lo hemos hecho. Muchas gracias, doctor Rabanal, por su respuesta. Vamos a recordar nuevamente a nuestros asistentes que mientras estemos en la presentación, tanto el ponente y asimismo cuando estemos en las diferentes salas, procuremos mantener nuestros micrófonos cerrados y nuestras cámaras apagadas para no interrumpir tanto a los expositores y no distraer la atención de los que estamos acá. Nos quedan unos 5 minutos. Queremos, pues de esta manera, no sé si hay alguna otra pregunta que a través al chat no nos han llegado más inquietudes, pero creo que la exposición que nos ha hecho el doctor Rabanal enriquece de una manera muy profunda nuestra reflexión en torno a este desafío tan importante como lo es la enseñanza de la ciencia. Y me llama poderosamente la atención, doctor Rabanal, porque usted lanza un llamado, un desafío muy fuerte en torno a lo que de reflexión, ¿cierto? Y al final eso que termina en el razonamiento, pero que atiende precisamente a las problemáticas que se derivan de ese ejercicio mismo de la ciencia, ¿verdad? Que no surge de pronto de lo que nosotros como docentes podamos entendernos o imaginarnos, sino que deriva precisamente de lo que estamos encontrando en nuestro ejercicio práctico. Una última pregunta, doctor Rabanal, porque nos quedan 4 minutos para irnos a las diferentes salas, y es la siguiente. Nos las formula un estudiante, dice el señor Eder Cardona, nos pregunta lo siguiente: si el docente no fue capaz de abordar una situación propuesta por el estudiante y decide continuar con su clase, si el docente no fue capaz de abordar una situación propuesta por el estudiante y decide continuar con su clase, ¿qué debería hacer en este caso el docente luego de esto? Si cambia el buen juicio del estudiante hacia el docente, ¿cómo abordar esta nueva situación? A ver si entendí la pregunta. Si el docente no fue capaz de abordar una situación. Sí, señor. Si el docente no fue capaz de abordar una situación propuesta por el estudiante y decide continuar con su clase, ¿qué debería hacer en este caso el docente luego de esto? Y añade lo demás. Si cambia el buen juicio del estudiante hacia el docente, ¿cómo abordar esta nueva situación? Mira, hay una palabra clave ahí, que dice, si el profesor decide continuar con su clase, el profesor decide continuar con la clase. Entonces la pregunta que hay detrás es, ¿qué es lo que lo lleva a uno a decidir? Entonces, la decisión que uno adopta es consecuencia del conjunto de datos que uno recoge del salón, las premisas que uno dice. Entonces uno recoge una serie de datos, de premisas, esos datos y premisas las instala y piensa qué es lo que debe hacer. Cuando lo hace, si uno tiene justificación de sobra para defender aquello que ha hecho, estaríamos en el plano del razonamiento. Cuando uno está procesando la información con las premisas que recoge, estamos en el plano de la reflexión. Por lo tanto, hay un diálogo muy estrecho entre la reflexión y el razonamiento. Yo creo que el profesor, si continúa su clase, es porque hay una serie de principios que él no quiere alterar. Desde el punto de vista de la teoría rizomática, a eso uno le llama la línea molar. La línea molar serían todas aquellas cuestiones que uno no puede cambiar por definición, o en su efecto es algo a la cual uno no se quiere atrever a cambiar. Por lo tanto, si el objetivo era pasar la letra A y el estudiante hace una pregunta que me va a alejar de enseñar la letra A, si la A yo la entiendo como línea molar y está dentro de mi concepción como profesor, lógicamente mi decisión es seguir. Pero la decisión pasa también de la mano por el modelo didáctico que uno tiene. Es decir, me interesa el objetivo, enseñar la letra A, y por lo tanto no atiendo al estudiante por la relación, ahí quiebro la relación y continúo. Yo creo que esa ruptura fragiliza la enseñanza, porque la enseñanza no consiste en atender a las líneas molares que la configuran.
la enseñanza de relaciones que va a favorecer los aprendizajes de las y los estudiantes. Por lo tanto, ese estudiante, al no sentirse escuchado o atendido por el profesor, lógicamente es un estudiante que se va a divorciar de la clase. Y creo que tú lo pierdes, si bien estoy teniendo la pregunta. ¿Qué debería hacer en este caso el profesor? El profesor no debiese seguir, debiese atender al estudiante, pero ese entendimiento construir en el marco de la relación que va a generar. Y eso habría que discutirlo. Ahora, si cambia el juicio del estudiante, algo así era, eso no lo entiendo bien. Si el estudiante, el juicio de valor, si yo, profesor, el juicio de valor tengo la impresión que va a ser negativo. Si es atendido por el profesor, va a ser valorado. Por lo tanto, lo que habría que hacer es reconocer que en la sala de clase hay una serie de relaciones, una serie de situaciones que no siempre dialogan con el profesor, pero sobre la cual nosotros tenemos que hacernos cargo. Quiero mostrar un ejemplo bien discreto, no sé si diálogo con lo que plantea el compañero. Un profesor para enseñar evolución llevó una bolsa de caramelos a la sala de clase y quería enseñar evolución por selección natural. Entonces llevó una bolsa de caramelos que eran distintos sabores, distintos colores. Y le dijo a los estudiantes que eligieran 2 de esos caramelos para ver el efecto de la selección natural. El profesor en ese momento se distrajo, salió a la puerta y los estudiantes se comieron todos los dulces. Es decir, el profesor no quedó con dulces para explicar la evolución por selección natural. Es lo mismo que plantea el profesor. ¿Qué debería hacer el profesor? Llamar la atención, retarlos, inventar un nuevo guión didáctico para seguir el curso de la clase. Bueno, eso es atención selectiva. ¿Qué es lo relevante en ese contexto para el aprendizaje? Y cómo es relevante, entonces yo buscaré o construiré un guión de acción pertinente para, lógicamente, hacerme cargo de aquello que es relevante. Entonces alguien puede decir, no, le tiene que llamar la atención, por una cuestión valórica, los dulces los sacaron sin permiso, qué sé yo. Pero si el profesor piensa que hacer eso va a fragilizar la enseñanza, sus concepciones, entonces él va a hacer otra cosa. Entonces, todo va a depender de cuál es la lectura que uno hace de la interacción que surge en el momento de la enseñanza. No sé si le habré respondido al compañero, pero... Sí, señor, yo creo que la explicación ha sido muy clara y creo que durante el transcurso de su conferencia también usted ha dado los elementos suficientes como para nosotros haber comprendido claramente la importancia del mensaje, doctor Eduardo. Muy bien, muy bien. Doctor, estamos muy agradecidos por su exposición. Nuevamente reiterarle nuestra profunda admiración por parte de la Universidad de Córdoba. Entonces, quedan aquí abiertas las puertas. Seguramente la reflexión no termina aquí. Usted nos invita a ese círculo triado de la reflexión, ¿cierto? El razonamiento, el análisis. Y estos son unos elementos que seguramente nos desafían y nos retan, ¿verdad? Porque el ejercicio docente es muy dinámico y es muy reflexivo. Entonces, doctor Eduardo, muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a darle continuación entonces a nuestra agenda que está prevista el desarrollo de las ponencias a través de las diferentes salas. A partir del momento que culminemos esta presentación, nos vamos a ir a las diferentes salas que han estado dispuestas y que aparecen en la respectiva programación. Bueno, aquí está la profesora, le quiero transmitir un mensaje de nuestra querida profe Patricia, excelente presentación, profesor Eduardo Rabanal. Y de igual manera, aquí se suman varios de nuestros asistentes al reconocimiento y a la complacencia de esta excelente presentación, doctor Rabanal, sobre todo la manera tan curiosa y creativa que usted inserta el problema de la enseñanza de aprendizaje, precisamente un núcleo tan específico de la vida como lo es precisamente en torno a la ciencia, ¿verdad? Al núcleo de la misma vida, ¿verdad? Sí. Bien, damos oportunidad a la primera parte. Antes de irnos al trabajo de las salas, quiero reiterarle la importancia de que cada uno ubique su respectiva sala de acuerdo a sus preferencias y a los ponentes de acuerdo a donde han sido previamente ubicadas por la coordinación del evento
A partir del momento, estaremos entonces desarrollando las ponencias en cada uno de los escenarios que ya se han publicado. Doctora Edith, ¿alguna otra orientación antes de irnos al trabajo de salas? De esta manera, pues culminamos la presentación del doctor Rabanal. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Entonces los esperamos en las diferentes salas que se encuentran en la programación, de las 3 salas que se encuentran a disposición en la mañana. Ahí está el enlace de Meet y el trabajo que les interese de cada sala, pues pueden asistir a cada una. Ahí están con sus horas para que se puedan programar. Entonces los esperamos en cada una de las salas. Muy buenos días a todos. Y de igual forma, les recordamos que nos volveremos a encontrar aquí en este mismo enlace a las 2 de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde para el panel. Sí, todos vamos a asistir al panel a las 2 de la tarde.